Generalmente, cuando oímos la palabra escritor, nos viene a la cabeza los libros que utilizamos en el colegio, los paseos a la biblioteca o el nombre del autor que aparece en la tapa de los libros que nos han gustado mucho y del que desconocemos casi todo. Detrás de los libros, las películas, los cómics que nos permiten pasar tardes inolvidables, viajando a mundos lejanos, acompañándose a feroces guerreros, viviendo aventuras incomparables, siempre hay una persona que se ha dedicado mucho y mucho esfuerzo a tejer una historia, a imaginarse en un lugar en el que se desarrolla esa historia. Hoy queremos invitaros a un escritor que trabaja en nuestro colegio como profesor desde septiembre y con el que seguramente os habréis cruzado 1000 veces por los pasillos sin saber que es un escritor de verdad. Sin saber que es un escritor de verdad. Ha escrito 2 novelas y va por la tercera. Este escritor se llama Pablo Rivero. Buenos días, Pablo. Buenos días. ¿Sabes, Pablo? Siempre que leo algo que me entusiasma, no puedo dejar de pensar en la persona a la que se le pudo ocurrir esa historia y afortunadamente hoy te tenemos aquí para preguntarte ese tipo de cosas. Cuando eras niño, como nosotros, además de ir al colegio, ¿qué cosas leías? ¿Qué pelis veías? Bueno, mirad, cuando yo era niño no había muchas películas, porque la tele, bueno, pues tenía otro tipo de programación y en muchas casas incluso ni había tele, ¿eh? Nosotros teníamos una tele vieja, en blanco y negro, pero no había muchas películas. Además era muy tarde y los papás pues te mandaban a la cama rápido. Entonces había que leer. Y yo en mi casa, pues bueno, tuve la suerte de tener muchos libros. Libros antiguos de mis padres, de mi madre, que yo rescataba. Y luego, bueno, muchos cuentos, porque a mi madre también le gusta mucho la lectura, entonces me compraba unos cuentos. Yo empecé leyendo esos pequeños cuentos populares, Caperucita y todo eso. Y luego ya me fue interesando un poco más las historias más largas, los cómics me gustaban mucho, etcétera, etcétera. La mayoría de nosotros leemos relatos, cómics, vemos películas, pero escribirlas es algo como menos habitual y más complicado. ¿Cómo llegaste a interesarte por escribir? Bueno, porque yo tenía una profe, cuando tenía vuestra edad, tenía una profe de lengua, que mandaba siempre de ejercicio a hacer redacciones. Y a mí me encantaba. Y además, yo era un poco babete cuando estudiaba, ¿eh? Y hacía unas redacciones muy cortas, pero muy esmeradas, me esforzaba mucho. Y entonces ella me felicitaba y me decía, bueno, lo has hecho muy bien, Pablo, y tal. Y todos mis compañeros me decían, ¿pero será posible? Si ha escrito 3 o 4 líneas y nosotros hemos estado toda la tarde haciendo un folio y medio de redacción. Y entonces vi que tenía cierta habilidad para escribir cosas bonitas. Y eso me ayudó mucho. ¿Hubo alguien en tu familia o la escuela que te aficionase a escribir? Bueno, pues como acabo de contestar, sobre todo esa profesora que se llamaba Doña Lori, la profesora Lori. Le gustaba mucho la lengua, los cuentos, leía mucho en clase. En fin, lo pasábamos muy bien con ella. ¿Recuerdas cuál fue tu primer relato? Sí, mi primer relato, bueno, ya era un adolescente, pero era muy malo. Y yo tengo mucho espíritu autocrítico, entonces cuando lo terminé y me puse a leerlo dije yo, esto no funciona. Pero bueno, por lo menos intenté escribir una historia y ponerme a hacer las cosas desde el principio hasta el final. Luego aprendí mucho con aquello, fue un ejercicio que me sirvió para mejorar. ¿Tenías algún escritor favorito? Sí, muchos. Por ejemplo, a Agostini, de los cómics de Asterix, a Emilio Salgari, que era un escritor de aventuras muy clásico, a Kipling, en fin, a muchos, los de la literatura infantil, y luego ya me fueron gustando otros. Siempre hay que investigar cuando te gusta un libro, cuando alguien lee un libro que te gusta, es bueno investigar para ver si ese escritor escribió más cosas, si puede haber otro libro de él que nos guste también, etcétera, etcétera. Ya se sabe, pero ¿hacías redacciones en clase y qué te decían tus profesores cuando las veías? Bien, siempre se me han dado muy bien hacer las redacciones, porque yo primero decía, bueno, voy a escoger un tema, algo que me haya interesado. Pues una cosa que hubiera pasado en clase, una riña, una noticia del periódico, yo la cogía y digo, bueno, pues ya tengo la idea principal, con esta idea a ver cómo puedo escribir.
Como yo era vago y no me gustaba escribir mucho, pues procuraba poner las cosas importantes, pero las adornaba un poco, ¿eh? Le ponía unos adjetivos bonitos y entonces, bueno, pues se me daba muy bien hacer redacciones. ¿Cómo se compagina escribir novelas y al mismo tiempo dar clases? Bueno, hija, pues muy mal, ¿eh? Porque no tengo todo el tiempo que me gustaría para escribir, porque el colegio lleva muchas horas, hay que corregir, hay que estar pendientes de los alumnos. Y el trabajo de un profesor no termina a veces en el colegio, sino que vas a casa y tienes que preparar cosas. También tengo familia, tengo un niño pequeño, en fin, es difícil. Me gustaría tener más tiempo, pero la mayoría de los adultos no disponemos de mucho tiempo. Si algún día tus libros tienen mucho éxito y se venden mucho, ¿dejarías la enseñanza y la docencia? Bueno, mira, no creo que eso pase, ¿eh? Porque la literatura no es un mundo como el del fútbol, donde los futbolistas ganan mucho dinero por dar patadas al balón. Lamentablemente un escritor o un artista tiene que ser muy bueno para que pueda vivir de su arte. Eso en mi caso no va a pasar, ya yo soy consciente de esa realidad. Pero la enseñanza no creo que la dejase porque también me gusta mucho y creo que se puede compaginar. Es fácil entender por qué se leen novelas, pero ¿por qué escribes? Bueno, eso es una buena pregunta. Escribir ya implica otras cosas, porque leer le puede gustar a todo el mundo. Leer uno encuentra otros mundos, aventuras, otras realidades, personajes que son muy inquietantes, o misteriosos, o bonitos, o que nos gustan, pero escribirlo ya es otra cosa. Y a mí siempre me ha gustado mucho escribir, y escribo para que las historias que a mí se me ocurren, que siempre he sido una persona con mucha imaginación, pues perduren en el tiempo, que no se olviden. Y de paso, si alguien las lee y les gusta, pues mucho mejor. ¿Qué le dirías a un niño que le gusta escribir? Pues que no lo deje nunca y que adelante. Que lea mucho, que mejore, que se fije cómo lo hacen otros escritores y que es una afición muy bonita y muy olvidada. Así que le animaría siempre. ¿Tus novelas pertenecen a un género determinado? Sí, mis novelas pertenecen a lo que se llama realismo, incluso realismo sucio. Son novelas para adultos, no las podéis leer vosotros, porque salen cosas muy violentas y los personajes, pues bueno, no son gente, digamos, muy normal. Así que tenéis que esperar a cumplir 18 años para leer los libros, ¿eh? Condición indispensable. ¿Cómo haces para escribir una historia, una novela, un relato? ¿Cuánto tiempo pasa desde que se te ocurre una historia hasta que la terminas y la publicas? Bueno, el tiempo, vamos a ver, es relativo, pero suele ser bastante tiempo, ¿eh? Digamos que tardo entre 4 y 8 meses. Mis libros tampoco son muy grandes, porque yo escribo pensando en que la gente hoy en día no tiene mucho tiempo para leer como yo, entonces me gusta hacer los relatos muy condensados, ¿eh? Cortos, digamos. Son novela corta o relato largo, como lo quieras llamar. Y bueno, el método mío de empezar a escribir es un poco como el que os contaba de las redacciones, ¿no? Siempre parte la idea de algo que me llame la atención. A veces estoy viendo las noticias o estoy leyendo el periódico y hay una noticia que me gusta o que me impacta, un misterio, alguna cosa. Entonces cojo esa idea y a partir de ahí pues la voy adornando con cosas que se me ocurren, ¿no? Hago una especie de esqueleto donde digo, mira, va a empezar así, luego va a tener este desarrollo y va a terminar de esta manera. Y luego ya la voy ampliando con personajes y otras cosas. ¿Te ha ocurrido alguna vez que después de llevar meses trabajando en una novela la hayas tirado a la papelera? No, nunca me pasa eso, pero con nada en la vida. Porque todo lo que empiezo lo acabo. Eso ha sido una cosa que me han inculcado desde pequeño. Que si empiezas una cosa, la tienes que terminar. Sea lo que sea. Así que yo os recomiendo a vosotros, cuando empezáis a hacer los deberes, los termináis. Cuando empezáis a estudiar un tema, acabáis. Bien o mal, pero acabáis. Y yo también nunca he tirado nada, ni he desechado nada. Una vez terminada una novela, ¿qué haces con ella y cómo haces que la publiquen? Bueno, yo tuve mucha suerte porque la vez que escribí mi primera novela publicada, yo sabía que lo había hecho, bueno, pensé que podía ser interesante, entonces la metí en un sobre y la mandé a una dirección de una editorial que estaba aquí en Gijón y que a mí me gustaban mucho los libros que publicaban. Entonces, bueno, lo llevé ahí y enseguida me contestaron. Yo tuve suerte, hay otros escritores que no lo logran a la primera, entonces tienen que intentarlo más veces. Pero a partir de ahí ya todo fue más fácil, porque al editor le gustaba mucho cómo escribía yo, entonces cada vez que hacía una novela se la llevaba y bueno, se publicaba.
suena poco, yo por lo menos. ¿Dónde se desarrollan tus novelas y de qué tratan? Mis novelas son, bueno, suelen ser en Gijón, en el extrarradio de la ciudad, con personajes que no tienen tanta suerte en la vida como otros. En fin, son personajes un poco extremos, ¿no?, que viven en los márgenes sociales. Cuando se empieza a escribir, ¿es inevitable imitar a otros escritores? En mi caso no ha ocurrido eso. Nunca me he puesto a escribir pensando en imitar a otros, sino en que lo que verdaderamente voy a contar esté bien contado. A lo mejor, oye, hay alguien que dice, pues mira, te pareces escribiendo a tal escritor, pero yo no soy consciente de haber imitado a nadie. Dada la gran cantidad de posibilidades de entretenimiento que tienen los niños y los jóvenes de divertirse, ¿crees que eso impide que esta gente joven sea aficionada a la lectura? Tienes mucha razón en eso que dices, porque hoy en día, pues mira, hay ordenadores, tablets, videojuegos, cosas que a los niños les engancha mucho más que un libro, ¿no? Entonces a veces ponerse a leer es difícil, pero yo digo, los libros tienen aventuras magníficas y son un rato en el que podéis estar vosotros a solas, tranquilamente, disfrutando muchísimo. Entonces es compatible todo, el ocio de los videojuegos y de otras cosas con el ocio de la lectura. Puedes estar jugando un videojuego por la tarde, pero por ejemplo, antes de acostarse, tener un libro en la mesita e intentar leer una historia que nos guste. Yo digo que eso se puede compaginar. Tenemos un profesor que nos repite continuamente que cuando presentemos algún relato para nuestra revista, que no es amontonar ladrillos, sino hacer una pared. Que si queremos que nuestra revista tenga cada vez más lectores, no podemos escribir lo primero que se nos ocurra. Que tenemos que conquistar al lector. Aunque muchos no se den cuenta, tan difícil es escribir. Bueno, escribir es difícil, sí. Sobre todo escribir cosas interesantes y buenas. Porque escribir, como dice vuestro profesor, puede ser tirar palabras encima de una hoja. Sin embargo, lo que hay que procurar es que lo que se escriba tenga cierta sustancia, cierto condimento, para que la gente que lo lea pues diga, caray, aquí esto está bien escrito, me gusta cómo está contada esta historia, es original, es diferente a lo que cuentan en otros sitios. Así que siempre hay que procurar hacer la lectura, la escritura entretenida, porque haciéndolo así podemos también hacer la lectura entretenida al lector. ¿Conoces nuestra revista Astrolabio y cuál es tu opinión? Muy buena, es una revista muy buena, de las mejores que he visto yo a lo largo de mi vida en la educación, que he estado en varios sitios y es una actividad que suelen tener otros colegios, pero la vuestra es muy buena. Está muy bien maquetada, habláis de cosas muy interesantes y me gustaría que siguieseis trabajando en ella. Queremos agradecer a Pablo el tiempo que nos ha dedicado. Sabemos que a estas alturas del trimestre se acumulan las tareas y no es difícil encontrar un hueco en su apretado horario. Queremos desearte toda la suerte del mundo, tanto en tu tarea de profesor como de escritor. Algún día, cuando seas famoso, nos sentiremos tan orgullosos como hoy nos sentimos felices de haber podido tener una charla tan interesante y amistosa como la que hoy nos ha regalado. Mucha suerte. Bueno, gracias a vosotros. Para mí ha sido un honor también que vosotros me entrevistéis.